Simplificar fracciones significa que tenemos que reducir o ir dividiendo el numerador y el denominador entre un mismo número, ¿vale? Y en el caso de que lleguemos a una fracción que después no se puede simplificar más, la llamaremos fracción irreducible, porque normalmente lo de simplificar fracciones se utiliza para llegar a esa fracción irreducible. Entonces, para entenderlo, nosotros tenemos una fracción inicial, ¿vale? Y lo que haremos será dividir el numerador y el denominador por un mismo número. Lo dividiremos una vez. Esta fracción ya estaría simplificada respecto a la primera. Una cosa muy importante a tener en cuenta antes de seguir es que las fracciones simplificadas son fracciones equivalentes con la fracción original, ¿vale? Quiere decir que representan la misma cantidad. Y luego, si esa fracción simplificada luego ya no la podemos seguir dividiendo entre el mismo número, quiere decir que hemos llegado a la fracción irreducible. Si no, quiere decir que podemos seguir simplificando hasta llegar a la fracción irreducible, que vuelvo a insistir, es la fracción equivalente de la fracción inicial, que ya no se puede reducir, ya no se puede dividir el numerador y el denominador entre ningún número común. Entonces, para esto tenemos que tener claros los criterios de divisibilidad. Hay muchos números, ¿vale? Aquí hemos cogido los más sencillitos, los que se suelen explicar normalmente, que son los criterios de divisibilidad entre 2, que es cuando un número acaba en una cifra par, entre 3, que es cuando cogemos las cifras de un número, las sumamos y si el resultado nos da un múltiple de 3, quiere decir que ese número original lo podemos dividir entre 3. Dividiremos entre 5 cuando el número acaba en 0,5 y dividiremos entre 10 cuando un número acaba en 0. Hay a veces que también se dice la del 11, la del 7, que es más liosa, la del 6. La del 6 no deja de ser lo mismo que la del 2 y el 3 juntas, ¿vale? Y hay también profesores que la del 10 no la dan porque dicen que los criterios de divisibilidad solo se pueden aplicar con números primos y el 10 no es un número primo. Pero bueno, esto ya en función de lo que os diga vuestro profesor utilizáis unos números u otros, pero el procedimiento es el mismo que vamos a explicar a continuación con los ejemplos. Entonces, vamos con el primer ejemplo, el 6 partido 20, ¿vale? Y lo que vamos a hacer primero es fijarnos entre qué números podemos dividir el de arriba y el de abajo. El de arriba, el 6, lo podemos dividir entre 2 porque es un número par y lo podemos dividir entre 3 porque sale en la tabla del 3, ¿vale? Es un múltiple de 3. Y el 20 lo podemos dividir entre 2 porque acaba en un número par, que es el 0, y lo podemos dividir también entre 5 porque acaba en 0 o entre 10. Entonces, fijaros que de los números que hemos dicho, el número común es el 2. Por lo tanto, lo que haremos será simplificar, selecciono la capa, si no, no puedo escribir, simplificar dividiendo el numerador y el denominador entre 2. 6 entre 2 sería 3 y 20 entre 2 nos da 10. De manera que fijaros, ya hemos simplificado la fracción inicial, dividiendo el numerador y el denominador por un mismo número, en este caso entre 2, ¿vale? Y esta es una fracción simplificada. Cuando esta fracción simplificada, que es lo que comentaba antes, no se puede seguir dividiendo más, porque en este caso el de arriba se divide entre 3 y el de abajo entre 2 y 5, no hay ninguno repetido. Cuando no se puede dividir más, hemos llegado a la fracción irreducible, que es lo que normalmente nos dicen que tenemos que hacer cuando simplificamos fracciones, llegar a la fracción irreducible, ¿vale? Y lo que comentaba antes, estas dos fracciones son fracciones equivalentes, es decir, representan la misma cantidad, ¿vale? Por lo tanto, esto ya lo tendríamos simplificado de esta manera. Vamos al segundo ejemplo, 24 partido 30. En este caso, fijaros, 24 acaba en 4, que es número par, el 30 acaba en 0, que cuando está de esta manera se puede considerar número par. Así que lo vamos a dividir entre 2. 24 entre 2 nos daría 12 y 30 dividido entre 2 nos daría 15. Y ahora, fijaros que el 12 y el 15 son múltiplos de 3 porque salen en la tabla de multiplicar del 3. Por lo tanto, los podemos simplificar dividiendo entre 3. 12 entre 3 es 4 y 15 entre 3 es 5. Y ahora el 4 y el 5 ya no los podemos simplificar más porque el 4 se puede dividir entre 2 y el 5 solo entre 5, por lo tanto esta sería la fracción irreducible, la fracción simplificada al máximo del 24 partido 30. Varias cosas que nos salen aquí. Primero, esto es una simplificación, ¿vale? Y esto es la fracción irreducible. ¿Por qué? Porque esta no se puede dividir más y esta sí que se podía seguir dividiendo, pero las dos son fracciones simplificadas de la inicial.
Segundo, estas tres son fracciones equivalentes que representan la misma cantidad. Si pudiésemos hacer la representación gráfica o si nos parásemos a hacer la representación gráfica, veríamos que pintamos la misma región, ¿vale? Al fin y al cabo del mismo objeto. Y luego, otra cosa que muchas veces me encuentro es que no acabamos de ver que da igual si yo divido primero entre 2 y luego entre 3 o si divido primero entre 3 y luego entre 2. Por ejemplo, si yo hubiese dividido primero entre 3, me hubiese quedado que 24 entre 3 es 8 y luego 30 entre 3 es 10. Y ahora el 8 y el 10 lo puedo dividir entre 2 porque el 8 es un número par, el 10 también, por lo tanto 8 entre 2 sería 4 y 10 entre 2 sería 5. De manera que fijaros que nos da el mismo resultado como fracción irreducible, 4 partido 5, ¿vale? En el caso anterior, lo único que hemos utilizado los números que vamos dividiendo de forma al revés, ¿vale? No de forma alterna, sino al revés. Primero entre 2 y luego entre 3, y en el segundo entre 3 y luego entre 2, ¿vale? Muchas veces, ¿por qué no lo explican así los profesores? Para que no os dejéis ningún número, ¿vale? Os dicen primero entre 2 hasta que no se pueda más, luego entre 3 hasta que no se pueda más, luego entre 5, para que no saltéis ningún número, ¿vale? Pero si lo tenéis por mano, podéis ir de forma más ágil porque a veces es más fácil dividir por un número que por otro. Entonces, podéis utilizar estas estrategias cuando lo tengáis por mano. Veis que el resultado al fin y al cabo es el mismo. Vamos al siguiente ejemplo. Fijaros que acaban en 0 y 5, por lo tanto podríamos dividir entre 5 o también podríamos dividirlo entre 3, porque 6 más 0 da 6, que es múltiple de 3, y 7 más 5 son 12, que es múltiple de 3. Por lo tanto, yo voy a dividir primero entre 3, si queréis podéis dividir entre 5 para ver si el resultado final os da el mismo, quiere decir que está bien. 60 entre 3 es 20 y 75 entre 3 es 25. Simplemente divido entre 3 porque para mí era más fácil encontrar estos números de cabeza. Y ahora el 20 y el 25 acaban en 0 y 5, por lo tanto los podemos dividir entre 5. 20 entre 5 es 4 y 25 entre 5 es 5. De manera que ya hemos simplificado hasta llegar a la fracción irreducible en este caso, ¿vale? Que sería otra vez 4 partido 5. Vamos a este ejemplo de aquí, ¿vale? Fijaros que como los dos terminan en 0, podemos dividir directamente entre 10. Si vuestro profesor no os ha dicho lo del 10, podríais dividir primero entre 2 y luego entre 5. Va a ser lo mismo que dividir directamente entre 10. De manera que para dividir entre 10 tachamos los ceros y nos quedaríamos directamente con el 12 partido 24. Y ahora el 12/24 lo podemos ir dividiendo entre 2. Si alguien ve directamente que se puede dividir entre 4, se puede dividir entre 6, se puede dividir entre 12, pues podéis hacer esa división también, ¿vale? Porque al fin y al cabo, al simplificar fracciones, dividimos por el mismo número. Da igual si son números primos o no, porque podemos ir más rápido si no utilizamos números primos. 12 entre 2 es 6 y 24 entre 2 es 12. Ahora podríamos volver a dividir entre 2 porque el 6 y el 12 son números pares. 6 entre 2 es 3 y 12 entre 2 es 6. Y ahora el 3 y el 6, como salen en la tabla del 3, son múltiples de 3, los vamos a dividir entre 3. Y 3 entre 3 es 1 y 6 entre 3 es 2. De manera que ya habríamos llegado a la fracción más simplificada, la fracción irreducible, ¿vale? Que sería 1/2. Y en el último que tenemos aquí tenemos 123 y 48. Entre 10 no se puede, entre 5 tampoco, entre 2 tampoco, porque el 123 acaba en un número impar, que es el 3. Entonces lo que podemos hacer es probar el 3, de manera que sumamos el 123, sumamos 1 más 2 más 3 es 6, que el 6 es múltiple de 3, y del 48 sumamos 4 más 8, que son 12, que es múltiple de 3. Por lo tanto, quiere decir que podemos simplificar dividiendo entre 3, de manera, y esto sería cuestión de hacer la división a mano o en la calculadora, como os dejen los profesores. 123 entre 3 nos da 41 y 48 entre 3 nos da 16. Y ahora, como el 16 solo se puede simplificar entre 2,
porque es 2 elevado a 4 y el 41 no se puede simplificar entre 2, ya habríamos llegado a la fracción irreducible mediante la simplificación de fracciones.